noches, querido pueblo ecuatoriano. Bienvenidos. Y atención porque medios internacionales de noticias publicaron lo que sería la mayor filtración de chats entre Ronnie Aliaga y la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar. Según el periodismo de investigación Intercept de Brasil, se revela cómo Estados Unidos tiene injerencia en la Fiscalía ecuatoriana, un amplio espectro cuya títere Salazar ha sabido mantener casi en secreto. Con el cafeteo de Fernando Villavicencio en Washington se quedaron vestidos y alborotados una enorme campaña buscando la presidencia del candidato y electo se vio interrumpida con 3 disparos que acabaron con la vida de Don Villa. A pocas horas del evento, más de 10 son detenidos, mientras Carrillo salía por la puerta trasera del evento, dejando a su suerte a su binomio de campaña ya sin vida. En ese momento, de forma apresurada comienza a sonar el nombre de Rafael Correa. El expresidente ecuatoriano sería culpado de forma indirecta por sectores ultraderechistas, mientras Estados Unidos ofrecía $1 millón por información. Un equipo del FBI se instalaba en Ecuador para esclarecer lo sucedido. Esto supo aprovecharlo Diana Salazar para eliminar la contienda electoral, la revolución ciudadana. Sin embargo, las cosas darían un giro del destino cuando un exasambleísta del correísmo decidiera hacer públicos unos chats periciados legalmente en Estados Unidos, en donde se revelaría cómo Salazar utilizó el crimen de Villavicencio para darle forma, una narrativa en la cual Correa era el único culpable. Diana Salazar se convirtió en la figura estrella de Washington. Las autoridades estadounidenses la promovieron un cargo superior en la palestra como la mejor defensora de corrupción, además de otorgar un premio del Centro Woodrow Wilson y de Samantha Power, nombre conocido por ser una integrante de la CIA y de la USAID. Detrás de todo este apoyo se escondía finalmente la promesa de que Rafael Correa enfrentaría un sinnúmero de procesos judiciales en su contra, la solicitud de deportación a la Interpol, que por cierto fue negada, y la consigna de que nunca más se aparezca alguien con ideales parecidos a los de Correa. Y es que en los chats revelados por Aliaga se muestra cómo Salazar tiene del pescuezo a los fiscales y jueces de la Corte Constitucional de Justicia. Alias Laceño, como consta en las conversaciones, mostraba 2 facetas al público, una como enemiga acérrima del correísmo y la otra bajo el telón con una relación amorosa con un exasambleísta de Correa. La red descentralizada Wikileaks, que se hizo famosa allá por el año 2007, revelando al mundo cómo los soldados estadounidenses cometían crímenes de lesa humanidad en contra de periodistas de Reuters, canal ruso. Este mismo medio ha compartido en la red en la que se desenvuelve Salazar y toda la justicia corrupta del Ecuador, Wikileaks, sentando un precedente a nivel mundial para las blandas bases fiscales con la que la justicia opera en el país. ¿Qué pasó con Ecuador después de Correa, como un país que antes era la envidia de América Latina y del mundo, ahora ha quedado reducido a cenizas con la ayuda del servicio de inteligencia americano y de operadores inmorales que utilizan sus cargos para perseguir y no para el bien común? Una vez más, la balanza parece estar inclinada hacia el expresidente ecuatoriano, quien vive en Bélgica en calidad de refugiado político, mientras que poco a poco se desbaratan los planes macabros de la derecha neoliberal en el país sudamericano. Recuerden que la verdad nos hará libres. Una actualización de nuestro estado de salud. Y con la autorización de nuestro médico puedo contarles que la pausa que obligatoriamente debimos tomar ha llegado a su fin. El compareciente ha referido que la fiscal supuestamente compartía información de carácter reservado con él. Del caso León de Troya,
Ella me comentó, antes de que se den las acciones, que se iba a hacer el cambio del tipo penal del presunto narcotráfico que existiría en el caso León de Troya a un caso de tráfico de influencias que se termina concretando a través del caso Encuentro. Que ya había un acuerdo con Guillermo Lasso, me comentó que Danilo Carrera y el señor Guillermo Lasso ya habían hablado con los jueces para tratar de buscar medidas alternativas, sustitutivas para el señor Danilo Carrera. Esto también consta dentro del peritaje que se les ha remitido a ustedes, y que evidentemente hacer eso pues tendría un golpe político para el entonces debilitado gobierno de Guillermo Lasso, y por eso le hacían el cambio de tipo penal. De la información que usted ha remitido y que se encuentra en el peritaje que ha sido incorporado a esta noticia criminis, existen capturas de pantalla de conversaciones entre la fiscal general del Estado y el fiscal Rubén Balda. Él salió luego en unos pronunciamientos a respaldar supuestas acciones también de la señora fiscal general del Estado. Aparecía asustado en esas comunicaciones el fiscal Balda, que le prometía que iba a hacer declaraciones juramentadas y un poco de cosas a favor de la señora Diana Salazar, y esas capturas de pantalla también constan dentro de los peritajes. Connotación. Que se requiere decisión para tomar algunas decisiones, tener la decisión de tomar las decisiones. Porque haber sacado 10, eso no significa corrupción, significa honestidad. Esa es la transparencia con la que se ha llevado a cabo este concurso. Mediáticamente hicieron una campaña para acusar a quien estaba de candidata de una organización política y a esta organización política de ser los autores intelectuales del asesinato del señor Fernando Villavicencio, cuando ya la Fiscalía General del Estado, la señora Diana Salazar, tenía conocimiento que eran los líderes de la organización delincuencial Los Lobos quienes habían perpetrado este ataque contra el político. Permitieron que existe este linchamiento mediático contra la organización política, y evidentemente tenía el objetivo de incidir en las elecciones que se realizaron en el 2023. Y todo esto también, según ella me comentó, en conocimiento del señor Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en ese momento. En el caso Villavicencio, además, 24, que yo fui el denunciante del caso INA Papers, posteriormente conocido como Sino Hidro, contra el expresidente Moreno, y pues evidentemente en ese momento se hacía el proceso de fiscalización del por qué no se había actuado en base al principio de objetividad y el principio de celeridad en dicho caso. Asimismo como en el caso de la consulta popular, asimismo como en el caso reparto de hospitales, y asimismo cuando salió el caso de Pandora Papers. Señora fiscal, dentro de estas conversaciones existen claros indicios de la manipulación y de la orientación política que han tenido estos casos. Puedo iniciar indicando, por ejemplo, que el caso Amistad, donde se vinculan a la abogada Vivian Hernández, también a un señor Darwin Seraquibe, a quienes no conozco, pero que luego por las noticias yo me enteré que fueron vinculados en un proceso, la señora Diana Salazar me comentó sobre esos procesos de investigación que tienen que ver con un asunto de lavado de activos. Luego de aquello, podría hablarle del caso Metástasis. El caso Metástasis es de conocimiento público que los primeros allanamientos se realizaron entre la noche del 13 de diciembre y la madrugada del 14 de diciembre, donde tengo conocimiento por los medios de comunicación. En el caso Metástasis, la señora Diana Salazar, a través de la aplicación Confide, que es una aplicación pagada, que tiene un sistema de autodestrucción de los mensajes, y por eso han sido periciados, puesto que yo utilizaba 2 dispositivos para obtener los respaldos, me hizo llegar información me imagino que de los agentes investigadores,
con fotos que luego han sido parte de las pruebas dentro del caso Metástasis, en los cuales constaban los chats entre el narcotraficante Leandro Norero y unos supuestos alias. En ese momento, imagínense, 4 de septiembre del año 2023, es decir, casi 4 meses antes de que salga el caso Metástasis, la señora Diana Salazar ya me había indicado que el proceso se estaba investigando por unos supuestos chats entre este narcotraficante Leandro Norero a través de la aplicación Trema, con varios personajes. Entre esos ella mencionó también al que era entonces presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Wilman Terán. Hablaba de fiscales, de miembros del SNAI que también estaban involucrados, de la señora Mayra Salazar, actualmente cooperador eficaz del caso Metástasis, y quien tiene como abogado al señor Leonardo Toledo, que en los últimos días se filtró un audio que evidentemente también han pagado desde un banco estatal recursos para armar estos casos o estas supuestas cooperaciones eficaces, para evidentemente darle una orientación política a los temas. Además me mencionaba del señor Javier Jordán, siempre basándose en la gran amistad que tiene con Estados Unidos. Decía que el señor Javier Jordán era informante de la DEA, además que Estados Unidos había realizado ya los peritajes a través del FBI de los dispositivos del señor Leandro Norero, que luego trascendió que los habían mandado por, creo que DHL o un courier, mandaron los supuestos peritajes desde Estados Unidos, porque tiene esa gran amistad con ese país. Y en algún momento mencionó a ella creo que es fiscal, Lidia Saravia. Ella decía que ella apoyaba a Lidia Saravia y que no iba a estar a favor del juez. Eso decía la señora Diana Salazar. Y dentro de esos mismos chats que ella me compartió, pues había un personaje que supuestamente tiene el seudónimo La Negra, y que sería la señora Diana Salazar, aparentemente, así como aparentemente, pero ahora vinculado, yo soy supuestamente el ruso. Entonces hay los mensajes donde también la misma señora Diana Salazar indica que yo no tengo absolutamente nada que ver, porque ese personaje no realiza las cosas que yo en su momento había ejecutado desde la Asamblea Nacional dentro del marco de mis competencias como legislador. La información que supuestamente contenían los celulares del señor Leandro Norero fue periciada, según me comentó la señora Diana Salazar, en Estados Unidos por un equipo del FBI, y que además, cuando ella me comentó sobre todos estos temas, me decía que no haga absolutamente nada, porque lo único que haría es demostrar que teníamos una comunicación. Ahí hacer un paréntesis. Este tema de la comunicación entre la señora Diana Salazar y yo, públicamente quizás se veía mal, puesto que yo pertenecía a una organización política que estaba fiscalizándola a la señora fiscal general del Estado, y que en este momento todavía mantiene activo, que está suspendido, un tema de un juicio político en contra de ella. Entonces públicamente pues ella no quería que se sepa que manteníamos este tipo de comunicación. Además, sobre este caso existió también coordinación con el actual presidente de la República, Daniel Noboa, puesto que en un mensaje ella me indica que ya había hablado con Daniel Noboa y que el tema era mantener un discurso político de cero tolerancia a la corrupción, supuestamente con todo este caso que estaban armando. De ahí podría comentarle sobre el caso Villavicencio, donde ella me comentó sobre las personas que fueron detenidas, que luego fueron asesinadas dentro de los centros de rehabilitación social, y también por el supuesto cooperador eficaz, un señor Aguas, que ese testigo se hizo agua porque luego salió a decir que él no sabía y que no quería hablar y que lo estaban presionando.